Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de viernes. Estábamos comentando que como es viernes ya se nos dan otras caras, ¿no? Con mayor alegría. Quiero, por supuesto, agradecerle a todos los medios, como siempre, que nos acompañáis, la acogida que tiene la presentación de este informe de coyuntura, el barómetro del Colegio de Economistas. Por supuesto, a nuestros compañeros de viaje en este proyecto, como el Banco de Sabadell, con doña Gloria al frente, de una nutrida representación, y deciros que hoy cumple la mayoría de edad el barómetro. En esta edición cumplimos 18 años, el barómetro ya del Colegio de Economistas. Yo creo que es el barómetro más antiguo de la región y de algunos de España, de los más antiguos de España, de coyuntura económica. Como sabéis, pues bueno, nosotros semestralmente, ¿no?, entendemos o queremos que debemos de pedir opinión a nuestros compañeros del colegio para ver qué percepción tienen de la economía. La economía en general, la economía en particular, la economía de familia, y una vez al año también hablamos sobre fortalezas y debilidades, que en este caso toca hablar de ello. También, además de estos aspectos generalistas y que mantenemos durante los 18 años para tener una serie histórica y poder hablar con cierta propiedad, porque sabéis que si las encuestas no tienen un cierto tiempo, realmente no sirven casi de nada. También nos planteamos unas cuestiones que coinciden más con la coyuntura que estamos viviendo, con la problemática que pensamos en la que podemos colaborar o que con la compañía de algún experto podemos tener. Por eso hoy nos ha acompañado don Ignacio Ezquiaga, compañero, muchísimas gracias por acompañarnos, estudioso de la problemática de la vivienda, y no creo que tenga la solución, porque soluciones son difíciles, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si entre todos aportamos un poquito. Sabéis que los economistas estamos muy preocupados con este problema, muy preocupados desde hace muchísimo tiempo. De hecho, Ignacio también tuvo el gusto de acompañarnos en una Junta General donde, como monográfico, estuvimos hablando sobre la vivienda. Y en esta ocasión, en esta edición del barómetro, pues hemos hecho una serie de preguntas, acompañados y asesorados por él, y él será el que exponga los resultados de esas conclusiones o de esas respuestas que han dado los compañeros. También nos acompaña, por supuesto, y agradecerle, como siempre, a José Carlos Sánchez de la Vega, nuestro director de barómetro, compañero del servicio de estudio y nuestro técnico de cabecera. Y yo, sin más, si les parece, como vamos a intentar ser breves, como siempre, para dejarles tiempo a sus cuestiones, voy a iniciar muy rápidamente con lo que es la situación económica personal de los encuestados. Los resultados denotan, desde luego, estabilidad, pero ya lo ven, como ven en el diagrama que hay de evoluciones en la pantalla. Pues lo que es cierto y verdad es que si sumamos los que responden que están igual y los que están mejor, pues la verdad es que vamos avanzando. Y avanzamos además por primera vez desde diciembre de 2019, es decir, que lo cual es signo de que podemos estar alegres en ese aspecto, aunque repito y sigo diciendo que esto es una encuesta de coyuntura y hay que tomarla como tal, no como más allá, ¿no? Respecto de género y edad, la verdad es que no tiene mayor importancia, aunque el hombre opina mejor que las mujeres a este respecto. También el colectivo de 30 a 45 años es el que presenta mayor valoración, pero vamos, en cualquiera de los casos yo creo que me quedaría es de que se valora mejor la situación personal frente a la que la valoramos peor, y que por primera vez de diciembre de 2019 yo diría que sería lo más importante. Luego, sobre la situación económica para los próximos 6 meses, pues también hay que decir que si nos ponemos con el que mejorará mucho, mejorará y no variará, pues estamos hablando de prácticamente un 90%, porque nos queda un 11,4 y un 0,7 fuera de esa situación. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que realmente pues todos pensamos que no está tan mal, ¿no? Aparentemente los próximos 6 meses confirman la mejoría de lo que hablábamos del semestre precedente, con lo cual, pues, bueno, podemos hablar de que no, si lo ven, pues la evolución es adecuada.
Luego tenemos un segundo apartado en el que se habla de la economía de la región de Murcia, de España y de la Unión Europea. A ver, aquí, no sé, somos demasiado murcianistas o regionalistas, no lo sé, pero de verdad siempre parece que opinamos, ¿no?, que vamos mejor que nadie, ¿no?, o hemos hecho una moto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la situación de la economía española mejora hasta 2,91, la comunitaria cae hasta 2,63 y la murciana estamos hablando del 3,08. Es decir, hay una sensación de que la economía murciana, la evolución de las puntuaciones, pues es superior a la europea y a la española. La evolución del segundo semestre, desde luego, se muestra una situación general mucho mejor y hay un deterioro en el caso de la Unión Europea. Y la situación prevista dentro de los 6 meses se puntúa con un 2,99 frente a un 2,69 para la nacional y un 2,59 para la economía europea, con lo cual también seguimos estando mejor. Y el leve deterioro de expectativa que ha ejercido en curso puede interpretarse a lo mejor como una desaceleración, pero que en cualquier caso, tal y como estamos viendo, se prevería muy suave, ¿no? No se ve muy importante. Respecto a 6 meses atrás, la situación económica murciana, española y la Unión Europea, bueno, pues la verdad es que deciros que tampoco hay un salto importante, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo importante serían las perspectivas a corto plazo de las tres economías y en los tres entornos se deteriora. Para los próximos 6 meses se deterioran los tres entornos. Es cierto que los porcentajes de empeorará y empeorará mucho oscilan entre el 22,1 de la región, el 45,3 de la Unión Europea y el 42,3 de España. Espectacular decir que parece que la región sigue deteriorándose, pero muchísimo menos, ¿no? Menos de la mitad que en el resto de los ámbitos geográficos estudiados, como son la Unión Europea y España. Y los resultados, pues en este caso, pues la verdad es que la situación económica a corto plazo, la evolución, pues da una expectativa menos favorable. Pero la verdad es que tampoco podemos valorar, yo al menos no me atrevo a valorar el por qué ese deterioro tan pequeño en proporción de Murcia, de la región de Murcia respecto del Estado y de la Unión Europea. El siguiente apartado que tratamos es el que os decía y comentaba, o les decía y comentaba, que son las fortalezas de la economía regional y las debilidades de la economía regional. Entonces, las fortalezas, como ya saben, hablamos sobre solidez institucional, elevada propensión y orientación a la exportación, el capital humano abundante y de calidad, cultura empresarial y dinamismo emprendedor, recursos naturales, ausencia importante de desequilibrio, existencia de una cultura tradicional del agua que propicia su ahorro y eficiencia, y amplia dotación de recursos tecnológicos. La verdad es que la elevada propensión y orientación exportadora, los recursos naturales propicios para el desarrollo de la actividad económica, en este caso turismo, energía renovable y tal, la cultura empresarial y la existencia de una cultura tradicional, conforman el grupo de las fortalezas más destacadas. Estamos hablando, si lo ven, tenemos desde el 76,5 de la elevada propensión a la orientación exportadora, pues el 60,4 lo tenemos en el recursos naturales que son propicios para el desarrollo de la actividad económica. La amplia dotación de recursos tecnológicos vuelve a ser el factor que cuenta con menos apoyo y junto a la amplia dotación de recursos tecnológicos que están mal valorados, menos valorada que menos apoyada, tenemos el capital humano y abundante de calidad, la ausencia de importantes desequilibrios territoriales y la solidez institucional y eficiente funcionamiento de la Administración regional. Estos son los que menos apoyo reciben de nuestros compañeros encuestados. Respecto a las debilidades de la economía regional, pues vuelve a la primera posición un tema que ya aquí muy manido, muy trabajado, muy hablado, muy estudiado, que es el déficit de infraestructura. Y mientras que pasa a la segunda, los bajos niveles de renta per cápita y de productividad, que compiten en algunas ocasiones por el primer y segundo puesto de nuestras debilidades. La insuficiencia de recursos hídricos también se suma a estas debilidades y los elevados niveles de endeudamiento público y privado. Todos ellos, en todos estos casos, estamos hablando de índices, si los ven en el gráfico, superiores a
al 50%. En un segundo nivel se integra el reducido tamaño medio de las empresas. Es decir, saben que también es una valoración que hemos hecho en distintas ocasiones desde el barómetro y desde el Servicio de Estudios del Colegio de Economistas respecto a lo importante que es ganar tamaño y especialmente en algunos sectores. Y las debilidades relacionadas con los bajos niveles de renta per cápita y con el reducido tamaño medio de las empresas aumentan. El porcentaje de respuesta aumenta respecto al año anterior. Hay que reconocer que aquí las debilidades pues están más equilibradas que las fortalezas. Las fortalezas, si ven, había una diferencia muy importante de la primera que era el 76,5 hasta la última que era el 4, y aquí en las debilidades pues estamos, excepto dos que están con el 30, prácticamente estamos entre el 50 y el 34 todas las debilidades, con lo cual si baja un repaso, pues lo que hablábamos, elevados niveles de endeudamiento, insuficiente funcionamiento, el déficit de infraestructuras, que es el 54,4, tendríamos con el 53 lo que les comentaba de los bajos niveles de renta per cápita y de productividad, y bueno, al final los demás, que eran el reducido tamaño, la escasa participación del sector industrial y el reducido esfuerzo tecnológico, que estaban alrededor del 30 en su respuesta. Y dicho eso, yo les voy a dejar ya con nuestro compañero José Carlos para que ya le hable de expectativas de crecimiento y otra serie de cosas. Es cierto que los encuestados suelen tener una valoración bastante positiva en términos generales de la economía de la región de Murcia en comparación con las de la Unión Europea y la española, y así ha quedado reflejado en los apartados anteriores. Y ahora aquí, cuando ya profundizamos en algunos aspectos concretos circunscritos a la propia economía regional, se confirma esa favorable percepción y también las expectativas de cara al próximo semestre. En concreto, comenzando con las expectativas de crecimiento por sectores para el año 2025 que acabamos de comenzar, ahí tienen el ranking de las puntuaciones obtenidas para los principales sectores, donde se puede observar con claridad que turismo, ocio, hostelería y nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones serían, digamos, los sectores líderes o a priori se prevé que serían los líderes en el crecimiento regional en este 2025. Por encima de ese promedio de 3,22 que obtenemos, también encontraríamos a logística, transportes, industria agroalimentaria, construcción, sobre la que luego volveremos, y actividades sanitarias y servicios sociales. Y aún creciendo, porque solo se espera que muestre o siga mostrando atonía en su crecimiento comercio minorista, como digo, en ese grupo de cola estarían el sector financiero, seguros, agricultura y otra industria. Como digo, en todo caso, solo es el sector de comercio minorista el más débil, o sobre el que los encuestados tienen más dudas de que pueda crecer de manera sostenida en el ejercicio 2025. Respecto a lo que se decía en el semestre pasado, no hay grandes variaciones, no hay una modificación sustancial en el promedio y, por tanto, bueno, entendemos que eso es percibido por los encuestados como un mantenimiento en el ritmo de crecimiento de la economía regional. Entrando a la situación económica financiera de las empresas y cómo esta es percibida por los encuestados, yo creo que el gráfico es bastante clarificador de ese punto de inflexión que observábamos en diciembre de 2022, y a partir de ahí encadenamos 3 semestres de crecimiento en esas puntuaciones. Ya recuperábamos la zona, digamos, positiva, siendo esa situación neutra el 3, pues en 2 semestres consecutivos ya tenemos valores positivos y la tendencia parece consolidarse a esa recuperación tras, bueno, el evidente bache del que ya hemos salido del año 20, pero también las debilidades mostradas a raíz de la crisis con la guerra de Ucrania y los impactos que tuvo sobre las empresas y sobre la inflación sobre todo, y parece que también ello ha sido absorbido y muestra un considerable saneamiento en la situación económica financiera, y así también lo muestran las expectativas de cara al próximo ejercicio, no solo a las pasadas. Algo similar, aunque con más cautela, podríamos decirlo respecto al consumo de bienes y servicios de las familias.
tenemos un porcentaje significativo, en torno al 60%, de encuestados que consideran que, bueno, se mantendrá más o menos estable, pero tenemos un 17% que considera que aumentará. Son porcentajes algo mejores a los que obtuvimos en el anterior barómetro, y eso nos lleva a pensar que también esa situación de las familias es algo más llevadera. Seguimos teniendo el riesgo de la inflación y, de hecho, los últimos datos nos muestran un repunte, bueno, no sé si coyuntural de la inflación, y que puede poner en riesgo la renta real de las familias, pero sea como fuere, parece que los peores meses para el consumo de las familias habrían pasado, y se prevé que vaya consolidándose poco a poco esa situación de las familias, reflejada en el consumo de bienes y servicios, aunque, como digo, manteniendo una considerable cautela. Y, por último, antes de dar paso a la evolución coyuntural o el bloque coyuntural referido en este barómetro a la vivienda, al mercado de la vivienda, hablar de la confianza, ¿no? Y la confianza del economista nos muestra un repunte muy considerable en este semestre. Ha mejorado el saldo de situación, ha mejorado el saldo de expectativas, y quizá lo más interesante, más allá del crecimiento en ese índice que lo pueden observar a la derecha, cómo repunta considerablemente, donde se ven en todos los casos también los puntos de inflexión a los que antes hacía mención. Quizá lo más relevante es, al margen de ese crecimiento considerable de la confianza de los economistas, es que todas las variables que entran dentro de la valoración, es decir, la facturación, el empleo, la inversión y las exportaciones, están en zona positiva. Es decir, que se prevé que vaya, o los que piensan que puede ir mejor frente a los que piensan que puede ir mejor, presentan en todos los casos un saldo positivo, lo cual es interesante. Fundamentalmente, yo lo enfocaría, o quizá remarcaría, por remarcar alguno, la inversión. Es decir, si observan el gráfico, la inversión ha estado en zona negativa en los últimos semestres, y por primera vez en mucho tiempo alcanza zona positiva. Bueno, eso es indicio de unas expectativas favorables, de una consolidación, de una cierta mayor confianza en el devenir de la economía en los próximos meses, que hace que, bueno, se espere que la inversión empresarial pueda, aunque todavía de manera pausada y débil, pueda remontar en los próximos meses, unido al, bueno, el dinamismo ya evidenciado en el sector exterior, o la propia facturación, y el buen comportamiento del mercado de trabajo. Todos ellos elementos que, junto a la revisión de las expectativas, yo creo que, y de las previsiones de crecimiento en los entornos de la economía española y la economía de la región de Murcia, justifican, digamos, esa percepción general que hemos ido mostrando a lo largo de esta exposición por parte de los encuestados en este barómetro. Sin más, cedo la palabra a Ignacio y le agradezco también que nos haya apoyado en esta edición. Bueno, yo creo que no tiene mucha justificación, no hay que dar muchas justificaciones de por qué en esta ocasión el observatorio se dedica o el barómetro se dedica a una reflexión, o pide una reflexión a sus encuestados, pacientes encuestados sobre la vivienda, ¿no? Evidentemente, la vivienda es una preocupación general, no solo por lo que leemos en los medios, sino también como economistas. Es realmente uno de los desafíos más importantes de estas décadas. Cuando acabó la burbuja inmobiliaria, bueno, los que la vivimos, sufrimos y padecimos, pensábamos que, bueno, era una época buena para que se arreglara el problema de la vivienda después de la burbuja. Y, de hecho, después de la burbuja, los precios de los inmuebles de residenciales, de las viviendas, cayeron un 26% hasta el nivel mínimo en Murcia, me refiero, en la región de Murcia. A nivel español, pues es un poco distintas las fechas en las que empieza a caer, etcétera, pero aquí empieza un poco más tarde que en el conjunto de España, pero en general cayó en torno al 30% desde los picos de la burbuja. Y desde entonces se mantuvo, desde el momento, digamos, después de estas correcciones, en el 2014, se mantuvo relativamente estable un tiempo estos precios medios de la vivienda,
para subir después pues nada menos que un 47% a la fecha actual. Es decir, que desde el 14 a ahora ha subido un 47%. Esto es tremendo en un mercado como el español, no solo porque es un mercado que tiene un crecimiento demográfico importante, un impulso demográfico, tanto por la vía de las inmigraciones como por la creación de hogares, por la evolución de las edades, de la pirámide de población, sino también porque realmente pues, el aumento de los precios pues, está generando unas tensiones que son significativas, ¿no? Diré solamente dos de ellas, ¿no? O recordaré dos de ellas antes de empezar con el resultado del barómetro. Pero la primera, sin duda, es que el peso de la construcción en el PIB regional ha caído. No ha caído poco, ha caído brutalmente. Desde el 2008 hasta ahora, el empleo en la construcción en la región ha pasado de más de 100.000 personas a 37.000. Ahora mismo hay 37.000 trabajando en la construcción. Había 100.000 en el punto álgido de la burbuja. Es decir, se ha dejado de construir. Esto es la primera. Se ha dejado de construir. Uno podría decir, bueno, es que se construyó mucho. Bueno, son dos cosas. Se ha dejado de construir mucho o excesivamente, y por otro lado se ha dejado de construir suficientemente. De tal manera que realmente, este es el segundo factor a destacar, existe una escasez de viviendas. Todo el mundo, digamos, interpreta que lo que está ocurriendo hoy en día, y ahora adelanto también que nuestro barómetro también lo dice, que hay un momento estamos en un periodo de escasez de viviendas porque los hogares han ido creciendo más deprisa que las viviendas. Y esto yo añadiría que nos ha pillado a los economistas, a la profesión y en general a los profesionales y también a los políticos sin haberlo pensado mucho. Diré esto, digamos, como una interpretación general, ¿no? Y no lo hemos pensado mucho porque estábamos todavía pensando que había unos efectos post-burbuja que había que absorber. El exceso de viviendas, el exceso de suelos, el exceso, digamos, de todos los, teóricamente, excesos de la burbuja. Ahora resulta que estamos en lo contrario, faltan viviendas y no se han hecho. Y los ayuntamientos se han centrado en otros elementos de gasto y no se han centrado en lo que han venido haciendo en las 3 últimas décadas en España, que es vivienda de protección oficial. Y entonces, bueno, pues ahora tenemos una situación relativamente delicada, que es lo que refleja nuestro barómetro, ¿no? El barómetro, ¿qué pregunta? ¿Qué elementos, o sea, qué 4 partes tiene, ¿no? La primera es una reflexión sobre las causas de la situación actual. En segundo lugar, los efectos. En tercer lugar, una reflexión que pedimos a los entrevistados sobre la asequibilidad y el famoso ratio del 35%. Y tercero, las soluciones. Vamos con las causas. Las causas, bueno, en este gráfico, bueno, aquí están de la lista de posibles causas de la situación actual de la vivienda, que, insisto, es una cuestión fundamentalmente de precio y escasez de producción, que dicen los encuestados, ¿no? Entonces, como ven, está relativamente repartido el conjunto de causas. Quizás solo el exceso de pisos vacíos rebaja, o los encuestados rebajan su importancia, ¿no? Su relevancia. No consideran que haya una escasez de pisos vacíos en general, aunque también es significativo como contestación, ¿no? La primera es la escasez de oferta de vivienda, que lo que viene a decir es que en relación con el incremento de la demanda, pues se ha producido, o de la presión demográfica, se ha producido una escasez de la oferta. Y esto lo dice casi la mitad de la gente en las contestaciones. Lo segundo es el aumento de costes y de tipos de interés, ¿no?
Este es el segundo elemento, ¿no?, que también es destacado por los encuestados. El exceso de pisos vacíos que no llegan al mercado pues tiene, sin embargo, por el lado contrario, una importancia menor, aunque por el lado contrario la parálisis en el desarrollo urbanístico de los suelos urbanizables pues aparece como un elemento fundamental, ¿no? Esto es importante también porque, de alguna forma, la parálisis de suelos urbanísticos en una región como Murcia pues es un elemento muy a destacar, ¿no? Según el sistema de información urbanística del Ministerio de la Vivienda, Murcia es la región que más suelos, en proporción, tiene disponibles, teóricamente disponibles para construir. Es decir, no suelos con licencia, pero suelos que necesitan un desarrollo. Murcia seguramente será también de las regiones donde esto pues tiene una explicación más clara, en una parte importante, en los cambios regulatorios que ha habido como consecuencia de los temas medioambientales y de los temas relacionados con las riadas, ¿no?, y con las inundabilidades, ¿no? El mapa de Murcia ha sido revisado profundamente, ¿no?, por las autoridades hidrológicas, y eso pues hace que realmente muchos planes pues estén paralizados. Pero seguramente también es, en ese sentido, muy justificada causa de preocupación por parte de los encuestados. En la zona ya intermedia está el exceso de impuestos, como no podía faltar, y curiosamente la especulación. La especulación inmobiliaria aparece en esa zona intermedia, ni muy alto ni muy bajo, pero significativo. Las dificultades para obtener permiso ya son menos importantes, es decir, que da la sensación de que las parálisis en desarrollo no es tanto por dificultades en los permisos, sino por otros factores más significativos. Vamos con los efectos, ¿no? Los efectos, pues aquí sí es definitiva la contestación, ¿no? Los efectos son sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes, es decir, los demandantes de primera vivienda, son los afectados por unos precios para los que no tienen la asequibilidad suficiente, es decir, para los que sus salarios no llegan. Esto teniendo en cuenta la estructura del mercado del alquiler en España, ¿no? En Murcia hay un mercado de alquiler menos relevante desde el punto de vista proporcional que en el conjunto de España, que donde tampoco es muy relevante en comparación con otros países, pero aquí en España, en la región, el 13% de las viviendas existentes, de las viviendas habituales, son pisos en alquiler. Hay 76.000 pisos en alquiler o casas en alquiler. 76.000 en el conjunto de la región. Muchos de estos contratos vienen de periodos de renovación muy cortos, ¿no?, como eran los 3 años antes de 2019, y han recogido el aumento en su renovación de contrato, han recogido el aumento del precio de la vivienda, ¿no? Y por tanto se ha producido el revuelo que todos vemos en los medios de comunicación, que ha sido significativo, ¿no? Además de los jóvenes, pues los desempleados y rentas bajas y los inmigrantes, ¿no?, pues también evidentemente aparecen entre los afectados más importantes. Yo diría que no se trata tanto de un elemento generacional, de los jóvenes que aparece aquí, sino de un elemento un poco más amplio, que es el hecho de que los más afectados sean los que buscan su primera vivienda, es decir, los que no pueden vender también a precios altos la vivienda anterior. Tercera cuestión, la asequibilidad. Les pedimos a los encuestados que se pronuncien sobre el porcentaje que no debería ser superado nunca de renta dedicada a la hipoteca o al alquiler. Y los encuestados pues, contestan que no debería superarse nunca el 35%. El 78% dicen que debería estar entre el 25 y el 35%. Más del 35% pues no hay prácticamente nadie, lógicamente, ¿no? 35%, como saben, 30-35% son los porcentajes
que se definen en la Ley de Vivienda como los límites del esfuerzo, ¿no? o del sobreesfuerzo en la consecución de la vivienda, o son los que aparecen en los manuales de riesgos de las entidades financieras como límites, ¿no? para definir los criterios de concesión en las hipotecas, ¿no? en general, ¿no? Porcentajes que representan, digamos, el gasto que una familia o que un hogar tiene que dedicar a la vivienda. En este sentido, pues evidentemente nada nuevo, ¿no? bajo el cielo, pero nada más lejano a la realidad que ese 35, ¿no? Hoy en día la media en España está entre el 38 y el 35, la media. La media. O sea, es decir, que los jóvenes están más o menos por encima del 40%. Antes, hace unos días, el Consejo de la Juventud publicó una encuesta, una macroencuesta también, donde hablaba de que los jóvenes estaban por encima del 40% de asequibilidad en los alquileres. Y finalmente, las soluciones, ¿no? Bueno, las soluciones, los encuestados evidentemente pues, hacen hincapié en dos aspectos muy importantes, ¿no? La reforma de la ley de arrendamientos para incentivar tanto la oferta como la demanda. Es decir, bueno, el hacer hincapié en que el futuro, de alguna forma, implícitamente están, creo yo, ¿no? Señalando el mundo del alquiler como una clave, ¿no? de los próximos años, ¿no? Y el segundo, la vivienda de protección oficial, ¿no? La vivienda protegida, como se la denomina ahora en la ley de vivienda, o la vivienda asequible, ¿no? Que es la otra posibilidad oficial, ¿no? de las viviendas, ¿no? Bueno, esto es muy importante porque otra vez el deseo o la consideración de nuestros encuestados respecto a cuáles son las soluciones, pues está lejos de la realidad, porque todavía no hay una reacción por parte de las autoridades que tienen la responsabilidad de o bien promocionar, o bien en el sector privado, o bien desde el sector público, o bien en colaboración de ambos, la vivienda protegida. Estamos lejos de ese 50% de viviendas que se hacían en los años 80 o en los años 90 protegidas. De total de viviendas que se hacían, esos porcentajes eran muy importantes, ¿no? Bueno, esto como ven, ocurre un poco como con las causas, está bastante repartido. El exceso de suelos urbanizables es también, o sea, el desarrollar los suelos urbanizables es también una medida importante, la mejora del transporte público, que esto es muy interesante también, ¿no? para poner en valor suelos que ahora no lo están, favorecer la residencia en zonas de baja densidad, las ayudas a la rehabilitación, todo eso está en porcentajes relativamente, o en posiciones relativamente elevadas de las soluciones, ¿no? de la jerarquía de las soluciones, ¿no? Sin embargo, las limitaciones a los pisos turísticos, las ayudas directas al alquiler, o la limitación legal de los precios del alquiler, como se está ya desarrollando en algunas comunidades autónomas como consecuencia de aplicar la ley de vivienda por parte de nuestros encuestados, pues se considera una medida, una solución no muy relevante, no muy significativa, vamos, nada significativa, ¿no? De hecho, sale como la última, ¿no? de las Bien, una vez repasados los 4 grandes puntos, pues le preguntamos a nuestros asociados, a nuestros encuestados, si es que hay una burbuja inmobiliaria. Y aquí hay división de opiniones. Aquí no hay una pronunciación muy clara por parte de los encuestados. Ahí dicen que sí, un 54, dicen que no, un 34. Esto no es una diferencia muy significativa. Y claro, también es verdad que la pregunta pues es un poco... en fin, muy difícil, ¿no? Porque ¿qué es una burbuja, no? Defíname primero burbuja. Claro, burbuja, tal y como la conocíamos hasta ahora, es aumento de precio, exceso de producción. Ahora hay aumento de precio sin exceso de producción. De hecho, sin producción prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que sí está poniendo de manifiesto es que los encuestados son beligerantes, ¿no? Con el problema de la vivienda.
es una encuesta que llama la atención sobre aspectos muy importantes, ¿no? Como es el mercado del alquiler, el hecho de que los jóvenes sean los más afectados, ¿no? Los jóvenes y en general las rentas menores, incluidos los inmigrantes. Nuestros colegiados de alguna forma pues están mostrando una sensibilidad especial a todo esto, ¿no? Y creo que el que eso se le llame burbuja o no, pues es casi 50-50, ¿no? El reparto, ¿no? Que están diciéndonos que debería hacerse, ¿no? de esta respuesta. Bueno, yo creo que en general las respuestas han sido, en algunos casos, han estado dentro de lo que cabía esperar, pero en otros han sido sorprendentes, ¿no? Y sobre todo ese reparto de razones, ¿no? Donde no hay grandes culpables, donde no hay grandes inocentes, yo creo que también es muy significativo y muy interesante. Y bueno, nada, muchas gracias por su atención.